Nos complacemos en presentar a nuestro hermano Abundio García con este mensaje, la fuerza del amor en la oración, esperando sea de bendición para usted y toda su familia. Con júbilo, con alegría, porque el Señor ha resucitado, mis hermanos, y esa es la gran verdad y lo que llevamos en el corazón cada uno de nosotros, ver a Jesús vivo, resucitado, caminando en medio de su pueblo, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de todo aquello que nos envuelve al ser humano. La protección, la gracia, la nube de ternura del amor de Dios nos cubre, mis hermanos. No te desanimes, no te desalientes, como decía nuestra hermana Esperanza, ante la tragedia, ante el momento difícil, porque Dios está contigo y con Él todo lo podemos. Vamos a hablar de un tema hermosísimo y nació en mi corazón de una reflexión que el Papa Benedicto XVI nos pone en el corazón a través del internet. Estaba yo... Cada vez que chequeo mi correo electrónico en mi computadora, siempre me gusta ir a una página que visito mucho, se llama corazones.org, que muchos católicos la conocen, yo creo que la mayoría lo conocemos. Es una página hermosísima católica de los siervos traspasados de los corazones de Jesús y María, a una comunidad fuerte por ahí en Miami. Y tiene esa página visitada, usted puede ver por muchísima gente, y tiene enseñanza completa, podríamos decirlo así, católica. No hay nada católico que no quieren, o algo cristiano que busque y que no encuentre ahí una respuesta siempre a la mano. Pero lo que me impresiona bastante y siempre lo primero que siempre veo es en la página, en el menú principal, aparece una parte donde dice lo nuevo, las novedades. Y son siempre mensajes del Papa Juan Pablo, todo lo nuevo. Y me impresionó demasiado la reflexión que el Papa hacía acerca de la tragedia de New Orleans y las que están sucediendo en el mundo. Lo que el Papa piensa, lo que el Papa discierne, lo que el Papa nos expone al pueblo de Dios, cómo nos motiva el Papa Benedicto XVI acerca de esa reflexión, a mirar esas tragedias no exactamente como una tragedia, a mirarlas simplemente como un signo del amor de Dios. Y a mí me conmovía demasiado su reflexión, fuertemente, porque dice, ¿cuántas personas se nos ve el juicio en decir, es que se lo merecen? Es un ejemplo de decir, si en Las Vegas sucedió una tragedia así, diríamos, es por tanto pecado. Se nos va la inclinación hacia el juicio, de decir, se lo merecía por tanto pecado. Y siempre ese es el pensamiento del hombre, siempre tratar de hacer un juicio a su manera, ¿no? Y siempre trata de esquivar su responsabilidad personal. Siempre trata de culpar a la otra persona de lo que está sucediendo. Y yo escuchaba un comentario de una persona que decía, todo eso lo que está sucediendo en el mundo es por tanto pecado. Bueno, pero nosotros no hemos asumido que también nosotros somos responsables de ese pecado. Amén. Yo soy un pecador. Cada uno de nosotros llevamos pecado en nuestro corazón. Entonces, en otras palabras, somos parte del problema. No podemos decir porque en New Orleans eran más pecadores, por eso la tragedia sucedió allá. O porque en El Salvador eran más pecadores. Y yo siento, decía el Papa Benedicto, allá en New Orleans había muchos cristianos también. Y ellos también sufrieron las consecuencias. Sí. Ellos también están pasando por la tragedia y el dolor. Lo mismo que en cualquier parte del mundo donde sucede una tragedia. Así fue con el terremoto de Perú que acabamos de pasar la semana pasada. Así sucedió ahora con la tragedia que está sucediendo en México con tanta inundación. Entonces, hermanos, decía el Papa, debemos de mirar esto como Dios está haciendo un llamado, está llamando la atención, nos está invitando a su presencia, nos está invitando a postrarnos de rodillas, a ir a interceder para que la gracia y el amor de Dios, así expresado, ¿verdad? En todo esto, podamos descubrir que a veces es necesario. Si uno no pasa por el dolor, uno no busca a Dios. Pero cuando uno esté en momento de quebranto, de dolor, ya no es una oración solamente, es un clamor que brota del alma. Lleva aquella esencia que es necesaria. Y esto debe de ser siempre, aunque todo esté bien en nuestra vida. ¿Cómo es que Dios ama la oración? ¿Cómo es que Dios puede apreciar la oración del ser humano si no es a través de expresarla en el amor? Aunque mi vida esté bien, aunque mi matrimonio esté bien, aunque mi familia todo esté bien, aunque yo esté viviendo una vida plena con Dios, una luna de miel, aunque todo a mi alrededor parece que funciona y está caminando, yo tengo que llevar en el corazón el quebranto del dolor. Así tiene que ser. Yo quería meditar en esta palabra que nos ofrece el Evangelio de San Mateo y que presenta a Jesús en uno de sus discursos en el Evangelio de San Mateo. Dice la palabra de Dios en el versículo 43 del capítulo 5. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus amigos, recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial?
También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. La palabra de Dios nos lleva esta mañana, mis hermanos, a reflexionar en algo que quiero que nosotros toquemos de lo que decía el Papa Benedicto XVI. La solidaridad y el sentirnos identificados con el mundo, ¿verdad? Aunque nosotros estemos viviendo una vida de fe y estemos tratando de buscar la perfección, y aunque veamos que la gracia de Dios se ha derramado en nuestras vidas y sentimos esa nube de protección del Señor, esa ternura de Dios que nos toca cada mañana y esa intimidad y comunión con Él, debemos siempre de ponernos en el lado de aquellos que están en el quebranto. Debemos de unirnos, solidarizarnos con ese pueblo pecador, aunque estemos siempre tratando de vivir una vida perfecta. Pero veamos aquí la perspectiva de la oración de Dios. Lo que Dios dice. Dios nos invita a no hacer diferencia, a no formar una barrera en medio de los buenos y de los malos, sino como Él es. Él dice, yo hago salir el sol sobre malos y buenos. Por lo tanto, ustedes tienen que ser así. Ustedes no pueden excluir de su oración a aquella persona que ustedes aborrecen. Ustedes no pueden excluir de su oración a aquella persona por la que no sienten amor. Porque la verdad es que el amor no es simplemente un sentimiento. El amor nace del intelecto, es una decisión. Yo decido amar. No lo decide mi cuerpo, no lo decide mis sentimientos. Lo decido yo, porque yo tengo inteligencia. Y mi intelecto me tiene que llevar a amar, y a expresar ese amor, aunque se revele mi interior. Aunque dentro de mí siento un coraje contra alguien, yo tengo que ser solidario en ese amor. Y yo meditaba mucho en lo que el Señor dice: si ustedes aman solamente a aquellos que los aman. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos inclinamos siempre a orar por aquellos que están del lado perdedor? Nunca oramos por el lado ganador, por el lado del malo. Siempre el villano lo excluimos de la oración. Y si nosotros nos ponemos a pensar en lo que el Evangelio nos dice, la verdad es que aquel humillado, aquel que siempre está caído, aquel está en el corazón de Dios ya. Dios está mirando su necesidad. Veamos el ejemplo de Egipto. Allá en Egipto, en el libro del Éxodo, nos dice el capítulo 2, ¿verdad? Dios oye el clamor de su pueblo. Dios está consciente de sus trabajos y sus penas. Y Él le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Por lo tanto, ellos no estaban excluidos del corazón de Dios. Dios tenía su corazón puesto en aquel pueblo sufriente, ¿verdad? Lo que invita a Moisés a hacer es a llamar a aquel pueblo inconverso, aquel pueblo pagano, aquel pueblo egipcio. A ese tenía Moisés que buscar su salvación de ellos. Eso es lo que él trata de hacer, ¿verdad? A no mirarlo como un enemigo, sino al contrario, a tratar de solidarizarse con él y tratar de traerlo hacia la presencia de Dios, porque también es un ser humano. Pero la mayoría de veces siempre se nos va por irnos del lado de la persona que está en la desgracia. Por ejemplo, en un matrimonio donde hay un abusador y hay una mujer que está siendo abusada. Oramos por la abusada, y el abusador, ¿qué? Se quedó fuera, siendo que es el que tiene más necesidad. A mí me impactaba la oración de Moisés. Moisés, mire cómo oraba, donde Yahvé le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Y a mí me impactaba tremendamente esta palabra, la oración de Moisés. Es la misma oración de todos los siervos de Dios. San Pablo llegó a decir ahí en la carta: Señor, a mí no me importa verme excluido de la gracia, con tal de que ellos se salven. Y a mí me impacta tremendamente esto. Mire hasta dónde llega el corazón de una persona solidaria en el dolor y en el pecado de la humanidad. Hasta dónde llega, hasta llegar a decir: Señor, a mí bórrame del libro de la vida. Sería como decirle yo a Dios: Señor, que mi esposo se salve, aunque sea un hombre cruel, borracho, drogadicto, pecador, mujeriego, qué sé yo, prostituido, aunque sea lo que sea, que él se salve, Señor, aunque yo me condene. Señor, exclúyeme a mí, pero que se salve él. Él se hizo pecado por nosotros. Él, sin necesidad de conocer, de saber, de sentir el dolor, él vino a experimentar el dolor por el pecado ahí en la cruz, ¿verdad? Y de esa manera, para excluirnos nosotros de ese dolor. Es lo mismo del hombre. Jesús tuvo que separarse por unos momentos, podríamos decirlo así, por la muerte, por unos momentos separarse físicamente del Padre, aunque en espíritu siempre estuvo unido, pero físicamente tuvo que separarse por unos días de su Padre, y eso era terrible para él, por tal de que nosotros nos salváramos. Y es el sentir de todo siervo de Dios, de toda persona que hemos conocido el Evangelio. Debería de ser así. Señor, que se salve. Siempre buscamos nosotros: Señor, bendíceme, cúbreme, lléname. Y no es que sea malo, es un tipo de oración hermosa, pero siempre hay que mirar el otro lado. Señor, yo sacrifico para que el otro se salve. Yo me sacrifico por él. Esa sería la oración que llegaría al corazón, que tocaría el corazón de Dios. A mí me toca lo que dice San Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios: si no es el amor la esencia de todo acto de fe,
es simplemente campana que resuena. Así simplemente lo dice Pablo y lo pone en ese ejemplo tan claro. Y nuestra oración, yo me figuro, debe de llegar a los oídos de Dios como una repetición, podríamos decirlo así, sin fuerza, cuando no va cargada de ese espíritu de sacrificio. Precisamente la solidaridad en el dolor para poder ejercer nuestro servicio más efectivamente. El poder ver la necesidad que hay del otro lado, aunque yo esté bien, y así poder tener esa energía para poder servir, ese entusiasmo, esa alegría, hacerlo con gozo, hacerlo con entusiasmo. Este es en realidad la gasolina del servidor, es el combustible del servidor. Si el servidor no tiene solidaridad con el pueblo al que sirve, si no se hace uno con él, no tiene entusiasmo para servir. Se vuelve negligente, flojos, lo hace a fuerzas, cansancio, todo eso le viene. Aún sin embargo, cuando hay todo esto, uno es incansable. Hay una fuerza interior, así lo podemos decir. De eso les hablaba anoche, de la fuerza interior. Y yo les decía a ellos, yo sé que ustedes como yo están pasando por quebrantos. Yo sé que ustedes como yo están también sufriendo persecución, hasta de parte de su misma familia a veces. Uno lo recibe, críticas a veces, uy, ya mejor te la quieres pagar con tus hermanos, tú ya puro servicio, etcétera. Eso es persecución. Todo eso es quebranto para el servidor. Aun sin embargo, como tú decías, cuando uno une al Señor su sufrimiento, su quebranto, cuando uno le ofrece todo aquello, es una ofrenda, es como un incienso para el Señor. Amén, le llega hasta el altar y el Señor se derrama en bendiciones. Yo les digo, servidores, si el Señor, les decía anoche, los hace pasar por momentos, permite que pasen por momentos de prueba, por momentos de dolor, es precisamente con el sentido de sensibilizar su corazón, para que ustedes también, al tener un hijo drogadicto, al tener un conflicto en su matrimonio, al estar pasando por un problema económico, al estar viviendo en cualquier tipo de quebranto espiritual o físico o emocional, así en ese sentir interior, ustedes se solidaricen con el pueblo de Dios y en ese quebranto, desde ahí poder trabajar afanado por sacar al drogadicto de donde está, por reconstruir aquel matrimonio, afanarse. Ese es el sentido. El Señor nos inyecta gasolina, pero ¿cuántas veces sucede todo lo contrario? El quebranto nos adormece, el quebranto nos hace perder el entusiasmo, el quebranto nos detiene, nos para. No debería de ser así, hermano, al contrario, con más fervor, con más entusiasmo, con más ganas, en medio del dolor. Tenemos que servir con más ganas al Señor. ¿Por qué? Porque es la energía del servidor. Jesucristo no fue fácil su servicio, no fue fácil su sacrificio, pero precisamente en ese dolor y en ese quebranto fue el incienso que subió hacia Dios. Amén. Y el que nos abrió las puertas a la salvación. Acuérdate de esto, servidor que me escuchas. Esto compartíamos anoche con los servidores. Esa energía interior, hermano, brota de nuestra oración, nuestra comunión con Dios, pero también de la experiencia de dolor que tenemos al unirla a los sufrimientos de Cristo. Amén. Por eso San Pablo decía, por eso me gozo en el dolor, porque así comparto con Cristo un poquito de lo que Él sufrió. Así me uno a sus sufrimientos. Queridos hermanos, y siguiendo con nuestro tema que estamos compartiendo, la importancia, decíamos, hermano, de poder nosotros sacrificar en la oración. Como decías, frente al ayuno, los momentos de quizá de un momento de gozo personal, el poder ir al Señor, visitar el Santísimo Sacramento, estar a los pies del Señor de cualquier manera, una misa que es la oración perfecta. Todo eso es importantísimo para que nuestra oración toque el corazón de Dios. No digo que no llegue la oración, pero ese es como un resorte que impulsa la oración y toca y quebranta el corazón de Dios y Él se derrama en bendiciones. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes, que nos decía el capítulo 5 de Mateo, es también el aspecto de la solidaridad con los demás, el no sentirnos diferentes a los demás. Toca mucho mi corazón la oración de Daniel en el capítulo 10, cuando él está orando por el pueblo del Señor. Daniel era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, era un hombre que estaba tratando de ser perfecto. Él luchaba por su perfección, así como cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor. Aun sin embargo, él se solidariza con el pueblo y ora en estos términos al Señor. Le dice al Señor: Señor, según tu bondad, aparta tu cólera y tu enojo de Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las maldades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la plegaria y las súplicas de tu siervo, y por amor de ti mismo haz brillar tu rostro sobre tu santuario devastado. Dios mío, inclina tus oídos y escucha, abre tus ojos y mira cómo está arruinada la ciudad sobre la cual ha sido pronunciado tu nombre. No nos apoyamos en nuestras buenas obras, sino que derramamos nuestras súplicas ante ti, confiados en tu gran misericordia. A mí me toca tanto esta oración de Daniel, hermano. Él era un hombre que podría haberse dicho,
Él estaba viviendo una vida al lado de Dios en comunión y apartándose del pecado, porque era un profeta. Aún sin embargo, él dice, mira, Señor, es por nuestro pecado, por lo que nos está pasando esto. Él reconoce, y es lo que decía el Papa Benedicto XVI en esa reflexión. No estamos conscientes de que nuestro pecado es el que ocasiona el dolor. Nosotros siempre nos volteamos a decir, es que Dios, ¿por qué permites esto? Es que Dios, ¿por qué? Es que no nos damos cuenta, hermano, de que hemos pecado. Es que no nos damos cuenta de que estamos dentro del pecado, y el pecado siempre trae consecuencias de dolor a nuestra vida. A ti, hermano, que estás viviendo en pecado, y en este día tu pecado va a tener consecuencias. Si no la está teniendo ahorita en el momento, va a tener consecuencias, créelo por seguro. A ti que te ocultas para adulterar detrás de una cortina, detrás de un lugar donde dices, nadie me mira, Dios te está mirando. Los ojos de Dios llegan donde quiera, y así va a llegar también la consecuencia del pecado, no el castigo de Dios. Tu propio pecado es el que trae la consecuencia. A ti, mujer, que mientes y que engañas. A ti, mujer, que detrás de la cortina haces cosas y parece que nadie las mira. A ti, servidor, que estás escuchándome esta mañana y que sirves y que allí detrás de la cortina llevas otra vida, una doble vida. Eso va a tener consecuencias para toda la iglesia. A ti, sacerdote, que me escuchas incluso, va a tener consecuencias tu pecado para toda la iglesia. Y esto es el quebranto que estamos viviendo en estos días. Aún la misma naturaleza está en estos momentos sufriendo esas consecuencias del pecado del hombre. Hermano, detengamos esta ola de pecado. Vayamos a los pies de Dios. Busquemos la solidaridad. Busquemos el amor entre nosotros, la comunión, uniéndonos en oración por todos aquellos líderes malos, por toda aquella gente que sabemos que está siendo injusta, por todos aquellos hombres que están regando la droga por el mundo. Unámonos y oremos por ellos, hermano. Seamos solidarios con el enemigo que se sienta a nuestro lado. Oremos junto con esa persona. Oremos por esa persona que no tiene conciencia, que rechaza a Dios. Oremos por esa persona que aborrecemos, que tenemos despectismo hacia ella, que no le amamos, en otras palabras, y que no nos sentimos amados por esa persona. Oremos por esa persona que nos está causando quebranto, que nos está causando dolor. No nos sumerjamos en nuestro propio dolor y oremos egoístamente por nuestra propia necesidad. Abarquemos, hermano, seamos solidarios con el dolor de la humanidad en este momento. Y muy importante, a manera de Daniel, no se nos vaya el juicio. Es que se lo merecía. Es que por eso le pasó. Es que le tenía que haber pasado porque como andaba. No, al contrario. Pidamos la misericordia de Dios para aquella persona que ahora está en tragedia, pagando la consecuencia de su propio pecado. Seamos solidarios, hermano, y sintámonos siempre parte de Él para poder ser perfectos. No excluyamos, dice, Él hace salir el sol sobre malos, sobre buenos. Él no hace diferencia. Nosotros también no hagamos diferencia. ¿Por qué no comenzamos hoy a orar por nuestro enemigo? Enfoquemos nuestra oración en nuestro enemigo. Oremos también por aquellos que están causando guerras en el mundo ahorita. Oremos por Bin Laden, que tanta gente ni siquiera nos acordamos de orar por él. Vamos a comenzar a orar por él para que esa guerra se detenga y nuestros hijos no estén muriendo ahí en Irak. Oremos, hermano, por todos esos personas que están causando dolor al mundo y que lo están quebrantando. Oremos hoy por ellos. Ahora que sentimos rechazo por ellos, ahora volteemos la tortilla. Volteemos nuestro corazón en solidaridad y en amor a esas personas y elevemos nuestro corazón a Dios con súplica, con sacrificio, y vamos a ver, Esperancita, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted y su familia. Gracias y que Dios los bendiga.